¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de diálogo, de discusión aquí en Capital CDMX. El día de hoy tenemos a varios periodistas con mucha experiencia en la Ciudad de México que conocen muy bien eh, el gobierno de la ciudad, la capital del país. Se trata de personajes además muy conocidos en la Ciudad de México: Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, Ernesto Osorio, de Gaceta Ciudadana, director de Gaceta Ciudadana y de otros proyectos también, y Arturo Páramo, ya saben, de Imagen, Noticias de Excelsior. Y bueno, todos los tres tienen una amplia trayectoria en la capital del país y pues nos reunimos el día de hoy para platicar de lo que es el tema de hoy, de esta tarde de viernes 7 de octubre. Se movió la fecha del informe de gobierno por primera vez en la historia, del 17 de septiembre al 7 de octubre, y es hoy cuando se decide hacer este ejercicio de rendición de cuentas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, y quien estuvo ahí para tener el pulso de lo que fue y contarnos, para abrir mesa, qué pasó, qué ambiente hubo, pues fue Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Entonces le damos la palabra para que nos diga cómo lo vivió, que ha de ser ya como su 10º informe de gobierno, si no es que más. Lleva como 25, creo. Sí. No ha habido tantos informes de gobierno, casi. Pues gracias, Luis. Hola, colegas, amigos, Arturo, Ernesto. Fue un informe de gobierno desabrido, flojo, por momentos aburrido. El informe de un jefe de gobierno, el más insípido que yo he visto en esta trayectoria que tengo cubriendo informes de gobierno. Con una oposición muy poco crítica. Por eso yo sostengo esta teoría de que Claudia Sheinbaum llegó a un informe de gobierno en un ambiente controlado, políticamente controlado, para que saliera lo menos raspada posible y pueda mantener así íntegra su imagen de corcholata presidencial. Hubo tensión, se notaba mucho la tensión del lado de la oposición, sobre todo entre el PAN, por un pacto de habilidad y reto que se acordó en la Junta de días previos de informe, en donde no se iba a faltar el respeto a la jefa de gobierno ni iba a haber expresiones fuera del lugar. Y yo siento que los panistas se vieron obligados a respetar este pacto, pues por las presiones judiciales que vienen detrás, ¿no? El tema del cártel inmobiliario, que trae en la mira a varios destacados panistas, entre ellos al actual alcalde, ¿no? Santiago Taboada, a Jorge Romero, al coordinador del PAN, Cristian Monroeric. Entonces, y además a eso se suma el hecho de lo que ocurrió con el papá de Mauricio Tabe, Daniel Tabe, que pues amagó con un cuchillo a un verificador cuando iban a clausurarle su taquería, ¿no? Entonces, a eso se suma que ya hay esta alianza tácita con el PRI. Este primor ya se extendió a muchas esferas a nivel político de los estados, y pues impacta también en el legislativo local, ¿no? Todo el PRI pues ya está también muy morenizado. Los diputados del PRD, que de por sí son pocos, también están controlados. Un Jorge Gaviño que le dice a la jefa de gobierno: le deseo buena luz en el camino, ¿no? Cuando se esperaba de la oposición mucho más, pues quedaron totalmente a deber. Y pues la jefa de gobierno pues vivió un día de campo, ¿no? Dijo lo que quiso, un discurso de 46 minutos en el Congreso Capitalino, cuando pues a nivel allá en el Auditorio Nacional el discurso duró 1 hora 4 minutos, ¿no? El discurso el de lunes en el auditorio 1 hora 4, y aquí en el Congreso Capitalino duró solo 46 minutos, ¿no? Y básicamente fue un resumen, este discurso legislativo local, que es por ley, que es el oficial, pues básicamente fue una copia del discurso que pronunció el lunes allá en el Auditorio Nacional. Lo que también deja ver que pues la mandataria le importa muy poco el legislativo,
negociar con los partidos políticos y lo que le interesa es la parafernalia afuera, ¿no? Y eso pues también trajo que se desinflara política y mediáticamente este informe de gobierno, muchas ausencias de los alcaldes de la UNA, no estuvo Sandra Cuevas, no estuvo Alfa González, no estuvo Lía Limón, no estuvo obviamente Santiago Taboada ni Mauricio Tabe, no hubo pues grandes personalidades, ningún gobernador, ningún secretario de gabinete federal, con excepción de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria federal de seguridad, y eso porque ella acudió en representación del presidente López Obrador, ¿no? Dirigentes de partidos políticos, realmente dirigentes muy pequeños, ¿no? Israel Betanzos del PRI, la secretaria del PAN capitalino. Un dato curioso, estuvo Mario Delgado, estuvo Citlali Hernández, el presidente y la secretaria de Morena a nivel nacional, pero no estuvo el presidente de Morena en la Ciudad de México, recién nombrado, Sebastián Ramírez. Y eso a pesar de que Sebastián hace un mes era el jefe de prensa de Claudia Sheinbaum y hoy no acudió. No hubo, yo revisé su Twitter en la mañana y no había hecho ninguna expresión pública de su ausencia o algún respaldo, simplemente se dedicó a dar retweets a la transmisión que se estaba haciendo en vivo del informe, ¿no? Para mí, pues, es un dato curioso, porque entre los reporteros de La Fuente se maneja que Sebastián terminó mal con Claudia Sheinbaum cuando salió de la Coordinación de Comunicación Social, que terminó harto de ella porque ella le exigía demasiado y pues no aguantó él esa presión y por eso también decidió irse, según esto, esa versión, a buscar la presidencia de Morena en la Ciudad de México. Entonces, pues así fue transcurriendo este insípido informe de la jefa de gobierno, que podría ser, según Gaviño, podría ser, sí, no está falto de verdad, el último de Sheinbaum en el Congreso de la Ciudad de México. Vaya, pues muy interesante ese dato curioso y todo lo que pasó. Arturo Páramo, tú que estás en lo nacional, cubriendo siempre ahí al presidente de la República y desde la campaña, ¿cómo ves? Y que también has cubierto varios informes de la Ciudad de México y que conoces muy bien la Ciudad de México, ahora sí que, ¿qué sabor de boca te deja lo que se vivió hoy? Porque fue histórico, ¿no? O sea, que no haya gobernadores, que alcaldes le hagan el feo, porque siempre, por muy pleito que hubiera en la ciudad, siempre, por lo menos había esa cordialidad política de sentarse, aplaudirse, mandarse ahí algunas palmaditas, sacar pancartas, lo que sea, y hoy sí fue ya así como, se respiraba miedo, como decía Alberto, ¿no? Ahí con tantas órdenes de aprehensión también liberadas. A Mira, Funes. la verdad es que coincido mucho con lo que dijo Alberto, que también es un veterano en esto. Yo sí vi muchos y yo intenté hacer un símil con lo que yo llegaba a ver en otros pues, discursos de informes de gobierno. Primero, como tú dices, Luis, había siempre una fila reservada porque venían los gobernadores de otras entidades y siempre había esa fila y venían los líderes de los presidentes de partidos nacionales y venían también algunos otros representantes del sector empresarial o del sector de las cámaras de comercio. En fin, había una representatividad bastante importante porque se pensaba que el informe era un momento importante. Creo que lo que yo vi hoy también, que me pareció también aburridísimo, la verdad yo no lo aguanté ver, es que el formato está súper gastado. Es decir, la jefa de gobierno lleva toda la semana informando algo, que es su verdad. En realidad, no es que esté dando un informe de gobierno, está dando algunos datos que intentan darle sustento a una realidad de la ciudad que tal vez no sea la que todos vemos, la que todos percibimos. El día del Auditorio Nacional, yo los leí a ustedes y también lo vi, fue un mensaje también medio desabrido, pero todavía había cierta sustancia. Los que he visto en las delegaciones, pues la verdad, muy sin razón de ser, para empezar, porque no están contemplados en la ley, es una ocurrencia de la jefa de gobierno para placearse, pero tampoco tienen sustancia. Y lo que vi ahora es, como decía Alberto, una oposición desdibujada, un formato gastado
y también pues no le interesa a Claudia tampoco tener esa, ¿cómo llamarlo? Ese arrastre con otros gobernadores de la zona metropolitana. Hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México no es una entidad independiente, forma parte de una megalópolis que tiene problemas comunes con otros estados que se tienen que atacar de manera conjunta, que siempre se había respetado eso y se había invitado a los gobernadores de otras entidades, y ahora me llamó mucho la atención que eso, pues, que también quedara de lado. La verdad es que juega mucho ahorita también, yo insisto, en el desgaste del formato. Me toca a mí también verlo en la presidencia de la República, en que aquella fecha que había del 1 de septiembre para rendir un informe de gobierno, pues se ha quedado desgastada porque ahora cada trimestre hay un informe, cada uno más intrascendente que el anterior. Y creo que esto fue lo que pasó y fue intrascendente, que eh, nosotros porque somos periodistas y tenemos cierto contexto, podemos ver que hay mucho de trasfondo, pero la gente, si a alguien, un ciudadano común y corriente, le hubieran dicho, ve el informe y háblanos del informe, pues la verdad no tendría mucha materia de qué hablar. Y otra cosa también que quiero, que creo que también tiene que ver con esta necesidad de la jefa de gobierno de estarse exhibiendo toda esta semana y desde semanas antes, pero especialmente esta semana en todas las ciudades, que hay que recordar que la Ciudad de México tiene un voto muy volátil, que la última elección que hubo, la grande, la de término medio, le fue muy mal a la jefa de gobierno, que tenían esta necesidad de salir a las plazas, y creo que ella está consciente también de que no le está yendo muy bien en las encuestas ahorita, que tiene alrededor del 50% de preferencias y que está luchando a brazo partido por tratar de subir esas preferencias. Y creo que fue parte de lo que vivimos esta semana. Y el colofón de hoy, que la verdad fue sumamente intrascendente, ya ni siquiera esas manifestaciones en la vía pública. Me acuerdo que antes había manifestaciones todo el día, a todas horas, en todo el centro, tratando algunos grupos de exponer algunas pues, reivindicaciones en contra del gobierno o apoyando al gobierno. Ahora ni siquiera eso. Creo que la verdad sí, este gobierno está demostrando, está exhibiendo lo intrascendente que ha sido a lo largo de estos años. Claro, fíjate que yo hoy justo abordaba en la columna el tema de la rendición de cuentas, que en teoría para eso son estos informes, rendir cuentas, pero los teóricos lo que dicen de la rendición de cuentas es que debe de haber información, justificación y sobre todo sanción en casos que lo ameriten. Y en el caso de los informes, que esta es histórico para mí, me parece también estos 18 informes, me parece formidable, pero nada más nos dan información a modo, no hay justificación, no hay preguntas ya, ni siquiera en el informe para que decirle, oiga, explíquenos por qué se cayó el metro, ¿no? Nada de eso lo hay y por lo tanto, pues ya no es rendición de cuentas, simplemente son propagandas. Pero tú, ¿cómo lo ves, Ernesto Osorio, que cubriste todos los informes desde Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno Desde Cárdenas creo que ha estado ahí. creo que desde Sí. antes, desde Camacho, no sé. Ustedes eran muy Yo chiquitos me acuerdo todavía. yo me acuerdo que Alberto, Ernesto y yo estábamos desde Cárdenas, perdón, pero O así sea, es, ¿no? nada más, imagínate. Y fíjate, yo lo que hoy recordaba es que sí hay que decirlo, el único informe que yo vi que hubo rendición de cuentas fue en el primer año de Marcelo Ebrard, y fue porque el equipo de René Arce y de Círigo sí se tomaron su papel de que se sentían el poder legislativo, que Círigo se sentía Benito Juárez y decía que había que defender ahí el legislativo, y le modificaron el informe porque me tocó vivirlo, sin avisarle en ese entonces, por ejemplo, Agustín Guerrero y Pepe Ávila se enteraron así de sopetón, ¿no? Que la Comisión de Gobierno ya había modificado el formato y hicieron que el jefe de gobierno, Marcelo, se bajara ahí a donde se para el diputado y lo tuvieron como 2 horas o 3 horas haciéndole preguntas, hubo réplica, contrarréplica. Digo, él salió muy bien librado porque tiene tablas y fue un debate de nivel, pero eso era lo que se esperaba, ¿no? Como nosotros como periodistas, pues siempre se genera esa expectativa de queremos ver un informe con esa carne, ¿no? Con esa sustancia, pero ya se han vuelto aburridísimos desde Marcelo llegó Barrales y quitó ese, o sea, ya no quiso debatir. Mancera inventó esa cosa de las preguntas parlamentarias y bueno, Y, cuéntanos. deja, y déjenme la tarea para llevármela a mi casa, ¿no? Ajá.
Les contesto, Nunca yo creo que sabe el si contestó. próximo sexenio, ¿no? Sí, pues mira, digo que qué balance tan rápido y tan sucinto has hecho, Luis. Y efectivamente, eh, después de haber visto tantos, de haber compartido con ustedes tantas ceremonias de estas, pues me queda claro que lo que estamos viendo es un desprecio total del gobierno de la Cuarta Transformación hacia lo que se ha alcanzado en la democracia de la Ciudad de México. Hoy lo que vimos en el Congreso fue a una caricatura de Congreso, fueron a 50 y tantos diputados, porque no fueron todos, que solamente fueron a acompañar a su jefa, y la jefa fue a hacer lo que le dijo su jefe, porque hay que recordar que Claudia Sheinbaum no se mueve como una jefa de gobierno electa, ella atiende únicamente a lo que le indican desde Palacio Nacional, y hoy vivió solamente el trámite de poder ir al Congreso, rendir cuentas, como dices tú, a su modo, que ahorita te voy a dar unos datos, porque ella dice y da cuentas alegres, pero pues hay algunos datos que estuve yo revisando y son totalmente contrarios a lo que dice la jefa de gobierno. Trampea mucho las cifras para decir que vamos bien en economía, cuando en realidad, pues el desempleo creció aquí en la ciudad de 4.9%, el nivel de desocupación. A ella habla acerca de que se abrieron 16,000 nuevas fuentes de trabajo. Pues sí, pero son 16,000 nuevas fuentes de trabajo en la economía informal, es decir, gente que dejó su empleo, lo perdió durante el periodo de la pandemia o perdió en su negocio y que tuvieron que entrar al mercado del ambulantaje. Esos ambulantes, que hoy muchos de ellos fueron los que acompañaron a la doctora Claudia Sheinbaum, que según estaba viendo yo en algunas fotografías, pues únicamente les regalaron un lonche. Antes, por lo menos, les daban dinero, los escondían hasta por allá y les daban 200 pesos. Hoy solamente fue un lonche. Y así es como se mueve la Cuarta Transformación. Ese desprecio que, como te digo, tiene el gobierno de la Cuarta Transformación hacia la Ciudad de México también se evidencia con los enviados del gobierno federal, únicamente Rosa Isela, quizá un poco para mostrarla, placearle, decir, a ver qué tal se ve junto a Omar García Harfuch y puedan ser los que puedan disputar la candidatura a la jefatura de gobierno en el 2024. Y también por parte de la oposición, déjenme decirles que me da tristeza ver cómo dejaron perder una oportunidad que ya está muy difícil que puedan rescatar, porque se quebró esta famosa alianza de los candidatos, de los alcaldes de oposición. Hoy solamente de los alcaldes del PAN, una sí decidió acompañar a la jefa de gobierno, Margarita Saldaña, el diputado del PRI de Magdalena, el delegado, perdón, el alcalde de Magdalena Contreras, Quijano, sí acompaña a la jefa de gobierno, pero Adrián Rubalcaba, pues cada vez un poco más guinda que tricolor, acompañando a la jefa de gobierno también del PRI, y viendo de pronto, pues personajes que de veras debería caérseles la cara de vergüenza, pasearse como lo hicieron hoy en el Congreso, como Rigoberto Salgado, señalado de haber sido parte del cártel del Ojos en Tláhuac, que incluso sus correligionarios lo estaban persiguiendo. Me acuerdo yo todavía en la última legislatura de la Asamblea, que iba a rendir su informe como jefe delegacional y ya lo andaban persiguiendo, incluso asusando con la policía judicial, o un Julio César Moreno, que es un maestro del camaleonismo, que también estaba por ahí placeándose con su alcalde a modo, o si no, ver los restos del PRD personificados en Víctor Hugo Lobo, que también se cayó como líder en Gustavo Madero, pero que bueno, sigue tratando de quedar bien con el gobierno, y todos ellos cubriéndose, quizá de órdenes de aprehensión, quizá de expedientes judiciales que son los que los hacen medirse en ese momento. Fue muy triste este papel, y solamente para poder cerrar aquí el caso de la línea 12. Mucha gente quizá a lo mejor ya se acostumbró o ya trata de darle vuelta a la hoja y decir que no pasó nada, y creo que debemos de tener de la gente que pueda escucharnos que tenga 3 minutos y que reflexione qué fue lo que pasó. No fue cualquier cosa, no se cayó un trolebús, no fue un choque entre dos metrobuses. Se cayó la línea dorada, la última, la que había hecho Marcelo Ebrard, fue la que se desplomó luego de los señalamientos de corrupción y de mala construcción que había desde el pasado y que nadie hizo nada. Fue la línea 12 la que llevó al exilio a Marcelo Ebrard cuando Miguel Ángel Mancera lo estaba persiguiendo y lo estaba amenazando de meterlo a la cárcel por esa construcción fallida. Y fue pues la negligencia total de Florencia Serranía, con el respaldo de Ernestina Godoy y de la jefa de gobierno, que se ha dado este ejemplo de impunidad a nivel mundial con lo que pasa en la línea 12 del metro. ¿Cuántos años ya pasaron? Y no hay una sola persona directamente responsable de la obra que esté en la cárcel acusada o como responsable, pagando el delito de lo que fue
la muerte de 26 personas por esta negligencia. No por nada, pues México Evalúa ubica a la Ciudad de México con el 9.8% de impunidad, es decir, de 10 delitos que se cometen en la ciudad, pues casi los 10 prácticamente están impunes. Y eso de que la jefa de gobierno diga hoy que se encabeza un gobierno de honestidad, pues es una burla, una cachetada a los habitantes de la Ciudad de México. Yo creo que es el peor y el más caricaturesco informe que he visto a lo largo de toda mi trayectoria. Muchas gracias, Ernesto. Pues le entraste durísimo ya con los datos duros y con lo que no se dijo. A mí me gustaría preguntarle a Alberto Cuenca, que siguió a Claudia Sheinbaum desde la campaña, porque por ahí leí en un periódico que de esos de los que reciben mucha publicidad, este sexenio de la 4T, que cumplió 94 de 97 compromisos, y sabemos que ha habido mucha propaganda, ¿no? Entonces, no sé si Alberto tenga ya ese panorama de si es real esos datos. Digo, puede ser que sí, y me refiero a que no se agota nada más al último año, sino creo que se debe de ver los 4 años, porque ella lo que ha estado presentando no ha sido el informe del último año, sino como un compendio desde donde empezó hasta la fecha. Bueno, así tan precisos de cuántos compromisos ha cumplido y cuántos no, la numeralia, digo, no la tengo, ¿no? Yo recuerdo algunos compromisos que había hecho en la campaña en el tema del agua. Decía que le apostaba que la Ciudad de México fuera autosuficiente, y decía que con un proyecto que ella tenía para ampliar el acueducto que baja del sistema Cuchamala y que abastece aparte de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, iba a llegar hasta Iztapalapa. Sí, el acuaférico. Y que el acuaférico, al mejorar todo este sistema de combate de fugas, ya no iba a ser necesario sobreexplorar los pozos de la ciudad, que incluso con su transferirse varios pozos ya sobreexplotados de Iztapalapa, lo cual no ha ocurrido. Decía que ningún proyecto inmobiliario se iba a imponer en esta ciudad si afectaba a los vecinos. Si había una oposición vecinal a un proyecto inmobiliario, el proyecto se iba a consultar con los vecinos, y solo así, bajo esa condición, podría desarrollarse. Y pues eso es una ficción, ¿no? Realizan consultas simuladas a los vecinos para justificar así proyectos inmobiliarios como el que estamos viendo en Torre Mítica, ¿no? Viene del conjunto Estadio Azteca. Entonces, pues le ha abierto totalmente la cartera de la Ciudad de México al sector inmobiliario. Otro tema que yo recuerdo que ella decía y lo repetía en cada uno de sus eventos en las giras por las alcaldías, que iba a someter su gobierno a revocación del mandato. Porque bueno, también otro dato es que eso es parte de viene la ley, viene la Constitución, que ella tendría que someter su gobierno a revocación del mandato. Y no lo hizo. Trabajó y operó desde la Ciudad de México para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando se le preguntó en una conferencia de prensa, oiga, ¿y usted qué onda? ¿Su revocación para cuándo? Se hizo el tío Lolo, ¿no? Dejó que pues el tema pasara y que a todos se los olvidara, pero ella debió, por ley, incluso si legalmente, jurídicamente se le escarbara ahí, pues ella está en un desacato constitucional porque pues no cumplió con esa premisa. El tema de la transparencia, su gobierno es totalmente opaco y omiso. Tú pides información por ley de transparencia y una dependencia te responde que esa no es competente, que te manda a otra dependencia, y esa otra dependencia te manda a la siguiente dependencia y te traen de ventanilla en ventanilla para darte la información que al final nadie tiene, ¿no?
y solo en los discursos, en las conferencias de prensa, te dan la información que ellos quieren. Y lo que ha estado ocurriendo en estos informes del lunes pasado en el Auditorio Nacional, en estas simulaciones de informes en las alcaldías y en lo que ocurrió hoy en el Congreso Capitalino, pues es claro ejemplo de que se están dando la información que pues, solo ellos quieren, ¿no? Son de los temas que yo recuerdo así de la campaña del 2018, en donde ella no ha cumplido los compromisos que prometió. Pues sí, solo por mencionar algunos, pero creo que Arturo ya tiene varios más ahí. Sí, estaba yo ahorita escuchando a Beto. Hay otros temas que también se ofrecieron y yo me acuerdo perfectamente porque yo cubrí en algún momento ambas campañas. Es que la jefa de gobierno dijo que una vez que ella tomara posesión no iba a volver a haber una sola contingencia ambiental. La realidad es que el tema del manejo ambiental en la Ciudad de México, pues no es muy diferente a como se ha hecho anteriormente. Programas como este del No Circula o programas como de la calidad del aire, pues siguen siendo exactamente lo mismo. Ahí no hubo ningún cambio. Hay algo también que se estrenó durante este periodo que creo que ha sido muy pulverizado por el gobierno de la ciudad, que son las representaciones vecinales. Creo que estas figuras de los concejales que tendrían mucho peso y que siempre se prometió que a esa representación vecinal se le iba a dar mucho peso, la verdad creo que han quedado pulverizados, o sea, han quedado a un lado. No sé la realidad, qué tanto peso pero yo hasta donde alcanzo a ver, se ha cambiado por la representación de los cuadros políticos de Morena. Y ahora la seguridad, que creo que es lo que es más sensible para todos. Siempre se habla de que los índices de seguridad en la Ciudad de México son los mejores de todo el país, salvo Campeche o Yucatán, que siempre son los ejemplos más, los mejores ejemplos de seguridad. Pero aquí en la Ciudad de México hay que recordar que tenemos 80,000 policías. Estamos muy por encima de la media nacional, estamos de hecho encima de lo que se recomienda en órganos internacionales, y no sé ustedes o la gente que nos vea y escuchar, pero yo tampoco me siento tan seguro en la Ciudad de México a pesar de ese gasto monumental que hay en materia de seguridad, a pesar de que se tiene una gran tecnología con el C5 y todas las cámaras que hay para vigilar toda la ciudad. La verdad es que todos seguimos andando con miedo en la calle. La verdad es que ese gasto de seguridad creo que a nivel federal y a nivel local sigue siendo una gran deuda con la gente. Y el tema de la oposición, hace rato que lo comentaba Alberto y Ernesto, la deuda de la oposición con la Ciudad de México es impagable. La verdad es que a mí me da mucha lástima, no lo que están haciendo ahorita, sino cómo a lo largo de todos estos años fueron tan corruptos que eso les quitó herramientas para poder exigirle algo a este gobierno. La verdad es que todos estos partidos políticos, el PRI, el PAN, el mismo Movimiento Ciudadano, que todavía no tiene ninguna representación grande, pero todavía no alcanza a despegar, evidentemente Morena, el PRD, todos tienen una deuda como partidos con la ciudadanía que de verdad a mí me parece espeluznante, porque ni han hecho trabajo político, ni han hecho una oposición verdadera y real al gobierno, y tampoco veo que haya futuro, más allá del voto, que yo sigo insistiendo que es muy voluble en la Ciudad de México, hacia o a favor o en contra del partido en el gobierno. Yo no veo ningún trabajo de la oposición. Creo que eso se ha reflejado también a lo largo de toda esta semana de informes que, como yo les decía en broma, nada más falta que venga a informar aquí a la explanada del pueblo de San Juan de Aragón. La verdad es que a mí me pareció lamentable este formato, y al paso de los días, cada día más desgastado que el anterior. Y como decía Ernesto, no es una rendición como decía Luis, no es una rendición de cuentas, nada más es un montón de datos sueltos que se acomodan al discurso político, ¿no? Sí, vaya que es un tema muy complejo lo que tiene que procesar la ciudadanía, porque como que no lo logra dimensionar o entender hasta que ya confronta datos duros. Y yo lo que decía también es que la propaganda es muy bonita y es muy buena. Lo malo es que la gente se lleva golpes de realidad cuando la asaltan, cuando le quitan la bicicleta, cuando no tiene un transporte de calidad, cuando se colapsa el metro, ¿no? Entonces ahí dices, ¿qué está pasando, no? O la gente, ya no vayamos tan lejos, la misma gente
que no puede ahorita utilizar la línea 1, la línea 12, pero vamos a tener que hacer una pausa y regresamos porque si hay alguien que nos esté espiando, pues para que tome su tiempo y se relaje y regresamos para seguirle con algunos otros temas y unas preguntas ahí para cerrar esta. Saludos al amigo Pegasus por ahí. Ahorita nos vemos. Guacamayas. A las guacamayas leaks. Gracias a todos los que nos siguen. Ya estamos aquí de regreso para seguir esta conversación sobre el cuarto informe, pero yo creo que también da para hablar otros temas que, pues, como ya dijimos, no hay mucho que decir del informe, muchos datos, pero yo creo que sí hay un tema que me gustaría, a ver quién lo quiere contestar. ¿Qué hay con la seguridad? Porque en el auditorio vimos que Omar García Harfuch fue muy aplaudido, que parece de manera natural. También vimos que acá la jefa lo celebró mucho, la jefa de gobierno. ¿Sí estará dando resultados? ¿O qué pasa con ese personaje? Porque es un personaje que parece ser, es de los que goza de mayor popularidad, por lo menos de los 4 aspirantes a gobernar la Ciudad de México, que es Rosicela Rodríguez, por supuesto, que estuvo ahí y que ha estado ahí presente, Clara Brugada, Martí Batres y García Harfuch, que muchos dicen que no y él mismo dice que no, pero como que todo el mundo se deshace por él. No sé si es este efecto de que es que está muy guapo o qué será. Déjenme nada más Mancera. hacer un preámbulo, para que entremos ya en ese tema, pero vincularlo con lo que anteriormente comentaba Arturo, de las cosas que también deja Sheinbaum pendientes. Recordarán que cuando tomó posesión, una de las cosas que más se noteó en ese día, pues fue la promesa de que iban a desaparecer los granaderos como la gran apuesta, que se va a acabar la represión en la Ciudad de México. Y pues ya vimos que no, se acabó el departamento, la unidad, el nombre del área, pero los granaderos siguen existiendo. Y el discurso de la seguridad, para entrarle de lleno al tema, creo que se ha transformado completamente en la ciudad, porque Claudia Sheinbaum se ha alineado completamente a lo que viene como directriz, al igual que otras cosas del Palacio Nacional. Pero en el aspecto de la seguridad, creo que es donde más está entregada. Ella había dicho que jamás iba a permitir una presencia de la Guardia Nacional porque no era necesaria en la Ciudad de México, y ya se le construyó cuarteles. Ella dijo que estaba en contra de la militarización, y hace unos días dijo que pues era necesario que se mantuviera el ejército en las calles. Esto creo que nos pinta de cuerpo entero quién es Claudia Sheinbaum, una mujer doble discurso, una mujer que no tiene palabra, que se plega completamente a lo que le dice su jefe, y que aunque no lo estemos notando porque no tenemos la presencia de o tan evidente como se ha visto en otras entidades, como lo vimos hace unos días en Guerrero, en San Miguel Totolapan, o como se ha visto en Zacatecas, pues creo que si tenemos aquí al crimen organizado está muy bien controlado, y es justamente porque Omar García Harfuch sabe hablar con ellos. Él sí sabe ese discurso, él sí ha llegado a esos bajos mundos de la delincuencia organizada y se puede llevar de tú con todos ellos. No por nada salió y una vez más volvió a mencionarse su nombre en los archivos del caso Ayotzinapa. Él es de ese estatus, él sabe hablar ese idioma, y si se dan cuenta, a partir de que llega Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad, se acabaron los homicidios de todos los que eran líderes del comercio informal en el primer cuadro. Muchos de los que eran mis fuentes, pues yo nada más los fui eliminando de mi directorio porque pues ya iban cayendo uno a uno desde que se desató completamente pues el crimen organizado aquí en la Ciudad de México, que lo tenía muy bien frenado y contenido Héctor Serrano, y que después vino Jesús Horta y fue un desastre. Se empezaron a ver lo mismo que se veía en otros estados y llegó Omar García Harfuch, y aunque tuvo que levantar la voz fuerte y encaró un atentado del que salió librado milagrosamente, creo que eso estableció las bases para un diálogo con el crimen organizado en la Ciudad de México que no ha llegado a tanto. La impunidad, como vuelvo a decir, es algo que campea en la Ciudad de México de una manera atroz, y no solamente con el auxilio de los jueces, sino también con los pactos no suscritos, no escritos entre Omar García Harfuch, que es el hombre fuerte de la seguridad aquí en la capital, y, y la delincuencia organizada. Arturo, tú decías, La pues, verdad, sí, sí, cuando uno revisa los datos duros, o sea, en las conferencias de prensa que hace el presidente López Obrador en los estados, se dan muchos los datos acerca de los elementos operativos que hay.
En la Ciudad de México, más o menos, son 80,000 policías. Si tomamos en cuenta que trabaja la mitad por turno, son 40,000. Si quitamos los de vacaciones, permisos, etcétera, los que están en capacitaciones, tendremos unos 35,000 a la vez en un solo momento en la ciudad trabajando. Para una población de 9 millones, pues está más o menos en los estándares que se requieren. Pero, como dice Ernesto, a ver, veamos los datos duros. El homicidio no se ha detenido en la Ciudad de México, continúa. Más o menos 2, según entiendo la cifra, ¿no, Ernesto? Sí, así es. Dolosos, hay otros que son culposos o etcétera. Pero en una ciudad como esta puede pensarse que eso está controlado. Pero hay otros delitos que son que lastiman mucho a la sociedad capitalina. La extorsión, toda la Exacto. ciudad está plagada de gente que tiene que pagar derecho de piso. Cantidad enorme de negocios que han cerrado en todos lados de la ciudad porque están ahogados, porque hay gente que les cobra y un día llega el del cártel de Tepito o se hace pasar por el de Tepito, otro día llega el Jalisco Nueva Generación, alguien que se hace pasar por ellos, otro día llega el cártel de Tláhuac, otro día llega el de la familia michoacana, todos llegan a querer cobrar. Y eso ha llevado a que la ciudadanía se sienta insegura en ese sentido y que muchos hayan tenido que cerrar sus negocios. A eso no se le puede llamar que la inseguridad está controlada. El asalto en el transporte público no es tanto en la Ciudad de México, sino en la periferia con el Estado de México, pero ahí se habla mucho eso habla mucho acerca de la falta de coordinación en materia de seguridad entre las dos entidades, porque asaltan en una entidad y se van a la otra, viceversa. Y la gente en el transporte público, todos lo sabemos, viven en una zozobra, apenas suben a la combi o a la camioneta o al camión. Ahí no se puede hablar de que haya seguridad. Uno sigue yendo a las plazas del centro histórico de otras zonas de la ciudad y sigue viendo los aparadores enormes llenos de teléfonos que han sido robados y que se te están ofreciendo por un muy poquito dinero, y esos teléfonos no llegaron ahí donados por alguien. Alguien los robó y se los llevaron ahí, los están dando ahí, se hace el switcheo y se le puede poner un nuevo chip. Y eso es donde mucha gente saca un teléfono nuevo en la Ciudad de México. Vaya, Porque es cuando el uno eje empieza central, todo el corredor de eje central, ¿no, Arturo? todo, desde 16 de Izazaga septiembre hasta hasta Izazaga, Circunvalación. ahí todo está lleno. La verdad es que eso te da un termómetro muy claro. Algo que también habíamos platicado Luis y yo acerca de cómo la Ciudad de México, la apropiación del espacio público es escandalosa. Después, cuando estaba en su apogeo la pandemia, se le dio oportunidad a los restauranteros de algunas zonas de la ciudad de desdoblarse a la calle. Ya pasó la emergencia, ya pasó el momento fuerte de la pandemia. Este gobierno está tratando de quedar bien con algunos sectores y permitiéndoles apoderarse de la vía pública cuando ya no estamos en la emergencia que justificó ese momento. La verdad es que cuando uno empieza a ver punto por punto, en la Ciudad de México se vive un caos muy importante. Eh, Hablaba Luis acerca de las construcciones en la Ciudad de México. Se hace mucha laraca del cártel inmobiliario. Sí, pues, pero ¿cuántos no se han construido en la Cuauhtémoc? Todos hemos cubierto aquí a vecinos de la colonia Cuauhtémoc, de la colonia Roma, de la colonia Juárez, últimamente de la Tabacalera, en donde se están levantando edificios que, ¿quién los permitió? Obviamente los gobiernos delegacionales tienen una buena culpa de esto, y esos gobiernos pertenecían al partido Morena. Y si te vas a otras delegaciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando te pones a hacer ya el detalle, hay muchas cosas. Volviendo al tema de la seguridad, ya sería el colmo que en la Ciudad de México tuviéramos datos como los de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco o Chihuahua, cuando aquí hay un gasto enorme. Más bien yo pienso que ese dinero se está invirtiendo para contener algo. Y la Ciudad de México vive una paz, entre comillas, como se ha vivido en otras ciudades en otros momentos donde todo el mundo sabe que hay trabajo de los cárteles del crimen organizado, pero se vive en una especie de pacto de no agresión cuando estás en la Ciudad de México. Este caso que ocurrió en la delegación Tlalpan, ese operativo muy aparatoso, en que el propio Harfush llegó ahí, como en alguna ocasión me recordó mucho cuando A Mancera llegó Mancera. al banco, no sé si te acuerdas, Sí, sí, porque había sí. un rehén.
Bueno, la verdad es que hay paralelismos por ahí que se pueden empezar a manejar, pero ya lo comentaban, la figura de Harfuch necesita de verdad explicar exactamente si tuvo participación o no en aquella famosa reunión de la que se habla mucho en 2014, en donde muchos mandos policíacos y militares y autoridades de Guerrero se reunieron en un lugar para decidir qué iban a hacer con los 43 muchachos de Ayotzinapa. ¿Estuvo o no estuvo? Y si estuvo, ¿qué hizo? Y por qué si estuvo ahí, nunca ha rendido cuentas acerca de eso. La verdad es que es muy ominoso, por decirlo de alguna manera, el futuro de la ciudad, porque tienes de dos sopas, o Harfuch o Rosa Isela Rodríguez, que además ha sido una peón de todos los jefes de gobierno, que es cierto, conoce las entrañas de la capital del país, que tuvo también que ver mucho con seguridad y también tiene que explicar mucho acerca de cómo se manejó la seguridad durante los gobiernos de López Obrador, de Cárdenas y de Marcelo Ebrard, cuando ella estaba a cargo de la seguridad y se vivieron los picos de inseguridad en la Ciudad de México. El tema de la seguridad, cuando uno empieza a rascar, es donde todos los gobiernos, incluyendo tienen muchísimo que explicar y una vez, insisto, una vez más, muchas deudas que pagarle a la Ciudad de México. Sí, Alberto, pues tú has también contrastado mucho los datos, creo, de seguridad. Y a veces como que no se leen esos informes, o como que dan unas cifras que se ven siempre muy buenas, ¿no? Viene bajando la seguridad, la inseguridad. Sí. Pero la estadística siempre dice lo que quieras que diga. Lo tuerces a tu conveniencia. Pero a veces, Sí, cuento le he encontrado ahí de todas maneras otros delitos, o no sé, que, por ejemplo, el delito al transporte público que lastima mucho, eso ni se menciona, ¿no? Y ahí las cifras no van bien. Pues mira, yo aquí le entraría por dos cosas, de dos vertientes del tema. Uno, este gobierno ha dejado de lado en su narrativa de la seguridad algunos delitos. Los ha hecho a un lado para simular o hacer ver a la opinión pública que no existen. Y uno de ellos, muy sentido, que afecta mucho a la sociedad, son las desapariciones. En Capital CDMX hemos entrevistado a gente que participa en los colectivos familiares de búsqueda, que hablan de hasta 10,000 personas desaparecidas en la Ciudad de México, ¿no? Oficialmente, la comisión de búsqueda da cuenta como de unas 2,000, 2,500 personas según el mes en el que reportan. Pero en la narrativa de la jefa de gobierno no está. En los informes que presenta cada mes, que presentan su reporte de incidencias delictivas, junto con Harfuch, junto con Ernestina Godoy, pues no hablan de esto. Y los colectivos, las familias de búsqueda, pues lo que señalan es que en la Ciudad de México ni la Fiscalía, ni la Comisión de Búsqueda, ni la Comisión de Víctimas están acudiendo a zonas donde es posible que haya, pues hablan hasta de fosas clandestinas. O sea, ellos refieren que en la zona alta de la Jusco, en el Parque Nacional donde está el bosque, en la zona de Parres, en la zona de Topilejo, puede haber fosas clandestinas, porque dicen que cuando suele haber una búsqueda de familias o de restos, siempre encuentran algo, siempre hay un hallazgo. Y dicen, ¿por qué nadie, ninguna autoridad está buscando a nuestros familiares, ¿no? Cuando el tema escala y está siendo cada vez más grave. Eso por un lado. Por el otro, el tema de García Harfuch. Ciertamente el hombre está tomando mucha notoriedad. En el informe de este viernes en el Congreso Capitalino le aplaudieron mucho los diputados, todos querían tomarse fotos con él, todos se acercaron a saludarlo. En el Auditorio Nacional fue de los más aplaudidos, ¿no? Pero a mí me llama la atención algo. Él, esa es mi teoría, no podría ser candidato a la jefatura de gobierno. Yo se lo he comentado a Luis por una razón, porque podrían matarlo. Él no podría hacer una campaña ordinaria en la Ciudad de México
teniendo o buscando tener contacto con la gente, actos masivos, darse baños de pueblo, no podría porque hay una sentencia de muerte del narco en su contra. Ya lo intentaron hace 2 años, fallaron, y eso que García Harfuch iba en una camioneta con el más Doble alto blindaje. de blindaje, que traía muchas escoltas, que hoy utiliza todo el aparato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su protección, pero como candidato no podría hacer campaña, estaría destinado a la derrota en una campaña ordinaria, tendría que ser un candidato a distancia, un candidato de redes sociales. Parte del compromiso. Oye, Alberto, perdón, perdón, Alberto, ahora que te escucho, en la misma situación estaría con Rosa Isela Rodríguez. ¿Piensas tú, ahorita que te escucho, porque ella finalmente también está en este combate a la delincuencia organizada a nivel nacional? En ese sentido, podría, es la que encabeza ese gabinete. En ese sentido, ella tampoco podría, ¿tú consideras hacer algo en la Ciudad de México, una especie de una campaña, toda vez que pues, también estaría bajo la lupa del crimen organizado? Yo creo que sí, los dos corren riesgo. Sí. Más García Harfuch por el antecedente que conocemos, ¿no? Que pues hasta tuvo que ir al quirófano porque sí, las esquirlas de las balas lo alcanzaron y por poco le cuesta la vida, ¿no? Contra Rosa Isela no sabemos que haya existido hasta el momento un atentado directo o nada que haya puesto tan en riesgo su vida como ocurrió con Harfuch, pero el entorno en el que se han movido, Harfuch con este antecedente que ustedes, Ernesto, tú, Arturo, han mencionado, estos señalamientos de Guerreros Unidos, de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, si tiene o no vínculos, si sabe hablar o no este lenguaje de la delincuencia organizada, pues lo pone en una situación también de mucha vulnerabilidad política. Creo que él no podría ser político. Él es policía. Él mismo se ha asumido como policía. Él mismo se ha descartado. Se comporta como tal, pero hacer campaña electoral en la Ciudad de México pondría en riesgo su vida y creo que él lo sabe. Entonces, y la de quienes lo acompañen en campaña. ¿Perdón? Y la de quienes lo acompañen en la campaña. Claro, claro que sí. Sería una campaña bastante riesgosa, bastante tensa y que podría estar destinada al fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas, el hecho de que como que placen mucho a García Harfuch, a mí se me hace simplemente como quemar un buscapié que no va a ser. Yo lo comparto. Darle quizá una importancia, ¿no? al señor para que los mismos, la misma delincuencia organizada sepa que están con alguien que es tan seguro que saben que no va a llegar a ser, como dice Beto, no, él no va a llegar a ser candidato porque incluso él mismo ya se autodescartó. Bueno, y solamente para cerrar esa pinza de la seguridad, pues está también, veamos el desempeño de la fiscalía, ¿no? En donde, pues, el fiscal carnal. Bueno, yo tengo dudas porque pensaba también con lo que me decía Alberto y dije, sí es cierto, va a ser un escenario muy complejo para él, pero a partir de que veo estos aplausos, rechiflas, también hay versiones de que por eso la misma 4T lo vinculó en Ayotzinapa, porque estaba creciendo como que en popularidad, imagen, y como que las patadas abajo de la mesa dijeron, a ver, vamos a meterle un buen negativo, pero he visto su Instagram últimamente y lo ves repartiendo, por ejemplo, ahí en GAM, juguetitos, en apapacho con la gente, y dices, ah, caray, entonces, que es parte de la campaña. Espérate, pero eso que tú ves de García Harfuch haciendo reparto de juguetes con la gente, es en un ambiente controlado, ¿eh? Alrededor existe un operativo impresionante de policías formados y de civil, que bueno, no sabes. Cuando García Harfuch llega al antiguo Palacio del Ayuntamiento, se despliegan los policías estos del Zorros, ves policías preventivos cerrando la calle, o sea, hay toda una burbuja de protección en torno a García Harfuch y todas estas fotos que como candidato no se podría dar el lujo. O sea, como candidato podría tener una guardia de seguridad, podría tener escoltas, podría sí andar en una camioneta blindada, pero todo ese aparato de seguridad que hoy lo está protegiendo lo perdería y lo pone en una situación de gran riesgo, sobre todo si esta versión
de que apunta a que hay una alianza entre el crimen organizado y la 4T es cierta, ¿no? Pues sí, pero va a ser complejo, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves ahí? O sea, digo, ya estamos ahorita en terrenos de militarización. ¿Qué tal que en el 24 las campañas ya son hasta custodiadas por los militares y todo una, como dices, todo un cerco que no necesariamente sea como antes, ¿no? Que el apapacho, el beso, sino casi Pues en virtual. algunas partes del país ya en 2018 se tuvo ese escenario. Yo me acuerdo cuando estábamos en la campaña de López Obrador, el entorno de López Obrador, que siempre quiso ser muy ciudadano y muy cercano a la gente, la verdad es que había un operativo impresionante alrededor de él, pero en ese entonces no era porque López Obrador estuviera vinculado con alguien o con algo del crimen organizado, no, era porque al presidente de la República en ese entonces, o al Estado, no le convenía que le pasara algo a López Obrador. Entonces, había que cuidar a ese candidato más que a los otros, que de hecho creo. Pero vaya, a mí me llama mucho la atención que la Ciudad de México, al menos lo visible, lo que tenemos a la vista ahorita, se le está apostando a un perfil por parte del partido que puede ganar, que tiene más opciones de ganar, que tiene que ver con la seguridad, ¿ves? El tema de que sea Omar o que sea Rosa Isela, porque digo, francamente, la delegada de Iztapalapa, pues no. Y el secretario de gobierno, Martí 3, digo, pues ha hecho totalmente. todo lo posible por ser repelente a todo y a todos, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que está entre aquellos dos y de esos dos, pues hay un favorito del que decide, digo, lo decíamos en broma, pero hay alguien que decide detrás de todo esto y la favorita está ahí porque él la ha llevado a esa persona de un lado a otro, acompañándole durante toda una carrera política y ahorita se está tratando de inflar su imagen. Creo que es muy temprano todavía para saber quién va a ser, pero pues están muy manejados los perfiles, ya muy tirados, muy lanzados, y me preocupa a mí que siga siendo el perfil de la seguridad, porque eso también implícitamente significa que todos sabemos, y hasta los políticos no lo reconocen, pero saben que el tema de la seguridad sigue siendo el más sensible para todos, ¿no? Oigan, ¿y ustedes cómo ven ahorita que ya como también para ir acotando, cerrando la discusión, pues ya están los corcholatazos y la candidatura, pero este lunes está previsto que salga el rey del cash y creo que eso puede cambiar muchas historias porque lo que he adelantado es que vendrían historias de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y no sabemos qué otros más políticos que estén en la ciudad y puedan modificar todo lo que hoy se ve, ¿no? Todos, todos. Muchos personajes Todos que a lo los mejor que, ahorita todavía no están tan presentes, pero que cuando se lea el libro van a reaparecer. todos los que han estado en algún momento en la esfera del hoy presidente de la República, todos han estado involucrados de alguna u otra manera en ese financiamiento en efectivo a su figura, a su carrera, a su proyecto, y no hay excepciones. Ahí sí, creo que aquí, los que estamos aquí, conocemos cómo se movió todo durante la jefatura de gobierno de López Obrador. Todos estuvimos viendo ahí de cerca a los personajes que ahora están en otras posiciones e incluso desde antes de que fuera jefe de gobierno, y sabemos que todo lo que sea, al menos lo que dice la contraportada de ese libro, es real, Ujú. todo. Y Todo, vamos a ver qué más dice ahí, ¿no? Pero Sí a lo dan nadie por le real. extrañaría. Digo, sí lo dan por... totalmente. Conocemos a Elena Chávez como periodista, pero sí lo Y dan la por... conocemos desde que empezaba como reportera cubriendo a Andrés Manuel, ni siquiera como pareja de Andrés Manuel, De César. Es del esa. César, perdón. Pues yo no sé qué tantos efectos pueda tener el libro. Siento que va a ser solo un efecto de percepción en el público, como todos estos expedientes que ha dado a conocer Guacamaya, ¿no? O sea, al final de cuentas solo son percepciones en la opinión pública que cambian, pero que en los hechos no va a pasar nada. O sea, no va a haber culpables de No, pues no. los Eh, escándalos que surjan. fíjate que Porque, pues, de los documentos de Guacamaya que estamos conociendo en este momento, ¿quién va a pagar judicialmente? ¿Quién va a pagar en prisión? ¿Quién va a pagar por ser inhabilitado? ¿Quién va a pagar por ser investigado? Nadie. O sea, la impunidad campea en este país
aunque se demuestre el crimen más atroz y más inmoral, no va a ocurrir nada. O sea, solo va a quedar en un tema de percepción, que bueno, al final puede reflejarse en las urnas, ¿no? Pero pues de ahí no va a pasar, creo. Es que el hecho de que, perdón que meta mi cuchara, Luis, está así, pero creo que el tema es bueno. Ahí creo que podemos hacer una diferenciación. No es lo mismo un expediente del ejército, impersonal, con el lenguaje del ejército, que un texto con nombres de carne y hueso, que son del dominio público, que están todavía activos en la esfera pública y que pueden ser acusados de algo que tal vez no sea delito, pero voy a usar la frase que se dice muchas veces, muy seguido en la mañana. Es moralmente incorrecto. Y creo que, al menos en la Ciudad de México, ya nos hemos percatado todos de que ese tipo de cosas sí pegan. No sé en el resto del país, no sé en otras esferas, pero creo que en la Ciudad de México, ese tipo de historias, de detalles de personas involucradas en ciertas cosas, yo creo que sí tienen peso. Todavía aquí, porque la gente es más informada, pero no sé a nivel nacional, pero creo que en el ámbito de la Ciudad de México sí. Sí, Y porque bueno, van a ser hechos que se denuncien, pues que se registraron en la alcoba, en la cocina, en el comedor, que es como cualquier familia lo podría entender. O sea, una negociación de cómo le vamos a hacer llegar el dinero a fulano de tal, o cómo darle la vuelta para que una asociación civil durante años vaya manteniendo al señor con todo su movimiento y saber cómo hincarle el diente a todos, recibiendo a operadores políticos como René Bejarano, que seguramente Elena va a dar a conocer varios otros nombres de operadores, no solamente del PRD de aquel entonces, sino de otros partidos políticos que van a aparecer allí y que sí será interesante ver cómo es que actuaban en esos momentos de definición, como el que mismo dio a conocer a Andrés Manuel cuando dijo que ya estaba decidido a no contender una vez más, todo lo que conllevó todo eso, y sobre todo pues es viniendo de alguien que fue tan cercano a Andrés Manuel como es César, de la pareja de César, ¿no? sí, yo creo que va a ser un tema que hay que analizar porque además gran parte del dinero que quizás se denuncia ahí salió de las arcas de la Ciudad de México, porque era donde más capacidad económica tenían delegaciones, gobierno, más todo lo que implica, ¿no? No estamos hablando solo del dinero público, sino todo esto que hemos hablado de temas de seguridad, pues inciden en ese derrama económica que pudo haber habido ahí. Ya veremos qué tal está, pero pues ya estamos a 5 minutos de terminar. ¿Qué les parece si cada quien da una perspectiva ahí de así como vemos que sigue? Si quieres, empezamos contigo, Alberto, y le damos la vuelta ahí para siga Arturo y Ernesto y cerramos. Pues yo nada más cerraría con lo que es lamentable de este cuarto informe, que queda fuera del discurso de Claudia Sheinbaum. Deja fuera el tema de la línea 12 del metro, solo le dedica una línea cuando dice que fue la tragedia un problema de origen, ¿no? Y ya, no vuelve a mencionar nada más, no lo ha hecho en sus discursos en las alcaldías, no lo dijo en el Auditorio Nacional y no lo va a volver a decir. Y otro tema que ya también desapareció del discurso oficial es el tema del COVID. O sea, se trata de un informe del último año de gobierno. Pues en el último año hubo COVID y hubo muertes, hubo exceso de mortalidad. Nada de eso se dice ya. Pareciera que el tema ya quedó superado. Sí hay un nivel de contagios muy bajo, también de fallecimientos ya es casi nulo, pero lo que ocurrió en el último año con las distintas olas de la pandemia, no se ha hecho ya ninguna evaluación oficial, ninguna autocrítica de qué hicieron bien y qué hicieron mal en el manejo de la pandemia, ¿no? Contratación de más doctores, contratación de más enfermeras, adquisición de más equipo, si la ciudad está preparada para otro tipo de pandemias que no necesariamente tengan que ver con coronavirus. O sea, de eso ya no se comenta nada. El tema de la salud pública quedó de lado, desgraciadamente para los propios capitalinos. Y ya con eso cerraría de lo que falta porque este gobierno rinda cuentas. Arturo.
Sí, yo insisto en las deudas que tienen todos aquí. El gobierno de la Ciudad de México tiene una deuda de transparencia con todos nosotros, ciudadanos de la Ciudad de México. Como dice Beto, tiene una gran deuda por no haber dado mantenimiento a la línea 12, que eso era lo que señalaba el último dictamen que se entregó de los 3 que se mandaron a hacer. Y ese que ya responsabilizaba al gobierno de la ciudad fue pues ninguneado por la jefa de gobierno. Tiene una gran deuda porque la Ciudad de México fue, como dice Beto, el epicentro de la pandemia de COVID-19. Si mal no recuerdo, más o menos son como 100,000 muertos, 100,000 personas, tal vez un poco más, ahora que se actualicen las cifras. 100,000 personas fallecidas por algo que se pudo haber manejado de otra manera. Creo que es una deuda de verdad impagable del gobierno de la ciudad que encabeza Claudia Sheinbaum. Es una deuda de toda la oposición porque no han sabido hacer oposición. Es una deuda de todos los gobiernos de las alcaldías, porque tampoco han sabido estar cerca de la gente. Creo que es una deuda de todos para la ciudad, para con la ciudadanía de la capital de la República. Y como nadie está dispuesto a rendir cuentas y nadie está dispuesto a asumir responsabilidades, pues tuvimos el espectáculo de hoy que fue lo más insípido, como dijo creo que Alberto, lo más insípido que hemos visto en mucho tiempo, porque nadie asume su responsabilidad, pero todos sí están dispuestos a ir hacia adelante, ¿no? Hacia buscar la siguiente candidatura, el siguiente cargo, el más grande de la República o la siguiente diputación, o están cuidando no ser arrestados, no ser aprendidos, pero creo que ahora nos dimos cuenta de que la ciudadanía pues no tiene la clase política, no tiene a los políticos y no tiene las autoridades que se merecen. Gracias. Ernesto, muy breve para que nos alcance ahí el cierre. Solamente decirte que hay que, pues, resignarnos como capitalinos a que no tendremos un gobierno verdaderamente democrático en el 2024. Quien llegue tendrá que ser designado desde Palacio Nacional. Ya escuchamos quiénes son los que se pueden barajear ante una oposición completamente borrada, vapuleada, involucrada hasta el mil en casos de corrupción. Han demostrado que no tienen ni palabra ni estatura como para enfrentar a un gobierno tan chiquito como era el de Claudia Sheinbaum, y pues se dejaron intimidar con el grito que pegaron desde Palacio Nacional. Creo que ni modo resignarnos, no vamos a poder tener más avance democrático en esa capital mientras Morena siga a cargo de los poderes en la capital. Pues muchas gracias por la plática y yo diría, no nos resignemos y sigamos haciendo buen periodismo. A eso Gracias, nunca. Platicando al menos. por lo menos, Platicando. como catarsis. Saludos, gusto en verles. Nos vemos.